muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Torre, para quienes no me conocen. Es un placer tenerlos aquí hoy presentes en la inauguración de nuestro espacio académico, de este nuevo espacio académico, que intenta recuperar colectivamente la memoria, para saber cómo fuimos, cómo somos y cómo probablemente seremos. El probablemente califica para que lo puedan anteceder al somos y al fuimos. Esto es para generar el suficiente espacio de duda que nos posibilite encuadrarnos dentro del conocimiento científico. Porque si no sería una certeza, fuimos tal cosa, somos tal cosa, seremos tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, recuperar la memoria. Siguen llegando amigos, por eso lo estoy mirando para allá. Bueno, ¿y qué es esto de la memoria? ¿Qué será la memoria? Bueno, todos sabemos que la memoria es la capacidad de recordar. Y hoy estaba recordando a alguien, a Eduardo Galeano. Hoy se cumple un año de la muerte de Galeano. Eduardo Galeano, uno de mis autores preferidos, quien ya nos dijo en algún momento y nos recordaba que recordis quiere decir volver a pasar por el corazón, ¿no? Es una figura muy poética, pero con una fuerza muy impresionante, ¿no? Y también podríamos decir que la memoria es el presente del pasado. Esto está en el pensamiento de Agustín de Hipona. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Alias San Agustín. No quiero ser irrespetuoso. San Agustín. San Agustín, que nació en África. ¿Habrá sido negro San Agustín? Nació en donde hoy es Argelia. ¿Tenemos santos negros? La Morenita. ¿La Morenita es santa? Sí, San Martín de Porres. Muy bien, tenemos uno. Pero a mí me quedó esto, quedé muy impresionado con San Agustín, que en sus confesiones dice que en realidad él no creía tanto en la división de pasado, presente y futuro. Él en realidad lo que creía era que, como decía recién, había un presente del pasado, había un presente del presente y había un presente del futuro. Porque todas estas formas habitaban en su mente. Pero esto del presente y del futuro me parece muy interesante, porque ahora que vamos a ver el tema del patrimonio, que es el legado que hemos recibido y que llevaremos a las futuras generaciones, nos hacen pensar en la posibilidad de que tenemos que tener muy presente el futuro para saber qué es lo que vamos a legar a las futuras generaciones. Porque, como dice el convenio Andrés Bello, el convenio intergubernamental de cultura, todos somos patrimonio. Todos los que estamos acá, los que están afuera, todos somos patrimonio. El otro tema, creo que un poco más difícil, es, bueno, muy bien, ¿y quiénes somos? Hace unos pocos años, andando por las rutas de Cuba, vi unos carteles que me impresionaron mucho. Ya no están los carteles del comandante, del venceremos, del antiimperialismo. Ya eso desapareció hace bastante tiempo. Me impresionó mucho unos carteles que decían: somos nuestra historia. Somos nuestra historia. Y lo que me interesó de esto es que es una mirada colectiva, porque no es que somos todos iguales dentro de una historia igual.
Somos la historia de un país, pero cada uno con sus individualidades y particularidades. ¿Sí? Somos nuestra historia. ¿Y qué más somos? A ver si nos ayuda Galeano. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Bueno, hago un paréntesis para hablar un poco de la cátedra, si me permiten. Lo tengo que decir porque si no, el doctor Perdomo. Esta cátedra se creó en septiembre del año pasado. Claro, nos encontró a los responsables en plena actividad profesional, así que bueno, decidimos postergarlo. Después venía el tema de las elecciones, así que los focos de atención estaban en otro lado. Hubo como un intento de hacer una clase inaugural, pero la abortamos definitivamente. Entonces decidimos el año pasado decir, bueno, a ver, la hacemos en abril del 2016, porque seguramente va a ser un mes tranquilo, ¿no? Nosotros tenemos una visión del futuro muy impresionante. Bueno, pero aquí estamos. A ver, hay un primer agradecimiento que tengo que hacer y es hacia el secretario de Arte y Cultura de la Universidad, el doctor Daniel Belinche, quien hizo una buena recepción de la propuesta y bueno, la gestionó exitosamente para que esto se pudiera lograr. Para que ustedes tengan una idea más cabal de qué es una cátedra libre, las cátedras libres de la universidad no pertenecen a ninguna carrera de grado que se dicte en toda la universidad. Por eso dependen directamente de la presidencia. Es decir, hay una propuesta que acerca a alguien, en este caso el equipo de trabajo, y después, bueno, será o no aprobada por el Consejo Superior. Nosotros estamos en el recinto del Consejo Superior donde se toman las decisiones de la universidad. Entonces, bueno, ese es el primer agradecimiento. El segundo agradecimiento va a mis compañeras de ruta, ¿no? Gabriela Victoria, que proviene del campo de las artes, hoy lamentablemente por un problema familiar no pudo venir, no pudo asistir. Así que bueno, lo sentimos muchísimo. Y Eugenia Pelzer, que proviene del campo de la antropología y del folclore. Podés saludar a la gente, decir algo. Saluden. Podría decir algo. Ahora, parate para que te vean. Bueno, gracias a todos por haber venido. Algunos, bueno, los conozco también por haber trabajado juntos. Trabajamos en la actualidad juntos y en especial yo quisiera agradecer la presencia de Lindón Colombo como presidente de la Academia Provincial de Folclore, que bueno, fue uno de mis profesores en la carrera. Gracias por a todos ustedes por estar acá. Bueno, muy bien. A ver, esta es una cátedra en construcción. Esto quiere decir que este año vamos a realizar algunas charlas, algunas conferencias, algunas clases con los docentes de la materia, más algunos invitados especiales. Les aclaro que las cátedras libres es para toda la comunidad, no es para gente de la academia ni nada que se les parezca. Puede venir cualquier persona, se puede acercar cualquier persona, incluso a colaborar con la cátedra. Nos encantaría, digamos, abrir un poco este cerco, ¿no?, alrededor de la universidad como institución sacrosanta y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la idea es invitar a algunos colegas. Estaba tratando de ver, la licenciada Montesino ¿ha venido? ¿No? Ella no sabe que va a ser docente, mejor que no esté. Ella no sabe. Pero es una narradora excepcional y una gran especialista en el tema del patrimonio gastronómico, que es uno de los temas que vamos a ver
como patrimonio cultural inmaterial, a pesar de que es lo que comemos, también es inmaterial, ¿no? Bueno, cuando venga no le digan nada, y vamos a tener algunos consultores también. Yo tengo consultores naturales, Jorge Molteni va a ser consultor, no lo sabía porque no lo charlamos, pero va a ser yo les voy presentando, por ejemplo, algunos, alguien que no es, como recién que no estaba, pero Jorge, vamos a escuchar la melodía que es fantástica. En el caso de Jorge, al cual respeto intelectualmente muchísimo, Jorge, sociólogo, es creo que el único especialista que conozco. Ok. Ahí tendría que poner la pantalla, apaguen. Es el único especialista que conozco en materia de patrimonio cultural inmaterial en entornos de pobreza. Es decir, la idea siempre fue ¿qué tienen los que nada tienen? ¿No? Así que para nosotros va a ser fundamental la presencia de Jorge. Y en el caso de Elvira Pereira, Elvira con sus cosas así, que es museóloga, ¿no? También será nuestra consultora específicamente de temas de museología. Y todos aquellos, lógicamente, que se vayan integrando, porque hay muchos de ustedes que seguramente tendrán saberes muy importantes y que podrán, digamos, y que podremos incorporar a la cátedra. Así que, bueno, ese sería, digamos, un tema en construcción. Los cursos, seminarios y talleres los vamos a hacer este año solamente a pedido de organismos oficiales, educativos, municipales, en el orden también provincial, departamental, como es en otros países, nacional e incluso internacional. Les cuento algo que porque es lindo para nosotros y también un poco divertido, ¿no? El año pasado, cuando hicimos nuestra presentación en Facebook, para poner 2 o 3 cosas nada más, nos invitaron a hacer una evaluación de los procesos de memoria en Santander, en Colombia. La Secretaría de Cultura y Turismo, de una gestión que ya, digamos, terminó, invitó a los Barra Brava de Atlético Bucaramanga, ¿no?, que salió campeón de la liga el año pasado, para hacer un proceso, lo que llaman ellos proceso de memoria, es decir, recuperar los cánticos tribuneros, las fotografías, quiénes habían sido los líderes históricos de la barra, y hay una cosa que me pareció a mí realmente genial, que pusieron al servicio de ellos, por ejemplo, talleres de percusión, para que sonaran mejor los tambores, pusieron a disposición de ellos talleres de plástica para que pudieran hacer mejores banderas, ¿no es cierto? Bueno, pero lo más interesante de todo esto, y aparte de haber tenido la posibilidad de estar con ellos, hay una foto muy divertida que están los Barra abrazándome, poniéndome un gorrito ahí en Facebook, fíjense, me encanta esa fotografía. A los 2 días, cuando cerraba, digamos, porque esto era de diciembre, cerraba el trabajo que habían realizado, hay un programa en Colombia que se llama Vigía del Patrimonio Cultural, que es un programa nacional que nosotros en realidad deberíamos adoptar. Es decir, cualquier persona, especialmente los jóvenes y los adolescentes, se van preparando para cuidar y vigilar el patrimonio cultural, ¿no? Que no se altere. Bueno, ahora vamos a ver algo de eso. Cuando termina el programa, este programa, en diciembre, los Barra Brava de Atlético Bucaramanga juraron como vigía del patrimonio cultural ante el gobernador. A mí, disculpen, como decimos habitualmente, no voy a utilizar, discúlpenme, ningún lenguaje académico. A mí me voló la cabeza, ¿no? Los Barra, y aparte, lo más anecdótico fue que cuando los tipos van al Centro Cultural de Oriente, que es un lugar precioso, un centro
hermosísimo, la guardia de seguridad no los quería dejar pasar. Claro, porque eran los barra brava, ¿no? Lo cierto es que cuando ponemos estas fotos, en Facebook se pone en contacto con nosotros un barra brava de la Universidad de Chile, un sociólogo que está presentando su tesis de doctorado. Entonces, como su tesis de doctorado está vinculado precisamente a recuperar, porque él es barra brava, aparte de ser sociólogo, es barra brava. No, pero bueno, por eso te digo, en este mundo suceden cosas realmente fantásticas. Cuando el tipo se entera que nosotros habíamos realizado, o por lo menos evaluado, ese trabajo en Colombia, entonces se puso en contacto con nosotros para comenzar a realizar un trabajo de registro y evaluación posterior, digamos, de lo que sería, bueno, el patrimonio cultural y material de... Así que, bueno, tuvimos en diciembre un arranque muy interesante, muy simpático. Bueno, para el año que viene, sí, tenemos pensado ya comenzar regularmente nuestros cursos, especialmente a través de la plataforma virtual de la universidad, ¿no? Del aula, de las aulas web de la universidad. De presencial, posiblemente, no sé si poco y nada, pero poco, porque el asunto es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo hace muchos años que hago enseñanza virtual y realmente, digamos, la experiencia es verdaderamente muy importante, así que en esa línea de trabajo vamos a estar. Pero nos podemos juntar a tomar un café, a charlar de las mismas cosas que podríamos charlar en un aula. Y después hay una línea de investigación, y con esto termino la parte de la cátedra, donde la responsable, hablamos de eso, ¿no? La responsable va a ser Eugenia Pelzer, porque hay una ausencia, hay una vacante muy importante en este país, que es lo que se llama la declaratoria de lo que la UNESCO ha denominado tesoros humanos vivos. Es decir, personas que tienen saberes ancestrales y los han ido transmitiendo de generación en generación. Bueno, yo realicé ya experiencias en Latinoamérica respecto a esto, pero le cambié el nombre porque eso de tesoros, que era, no me cerraba mucho. Entonces le puse patrimonios culturales vivientes, porque estas personas podrían morir en cualquier momento, pero el viviente te da como un poco la idea de continuidad, ¿no? Porque, digamos, está llevando un saber, algo que conoces, hacia la generación siguiente. En nuestro país tenemos algunas experiencias. Hace unos 4 años, por ejemplo, en Buenos Aires, se hizo como una declaratoria un poco atípica, pero de todas maneras hubo una intención. En la provincia de Buenos Aires lo tenemos al Soguero Gómez, ¿no? De Ranchos, ¿no? Declarado patrimonio a nivel municipal. Así que, bueno, Eugenia va a estar encargada de ese grupo. Creo que tenía también una mención a nivel patrimonial, Vitillo Ábalos, pero... Ok. De todas maneras, digamos, bueno, vamos a impulsar mucho eso ante los municipios y ante fundamentalmente las autoridades provinciales, porque otra de las ideas que tenemos, dado esta vacante que existe en materia de instalar el patrimonio cultural inmaterial en nuestro país, sobre el que venimos batallando hace años, ¿no es cierto? Porque con el patrimonio construido, edificado, está todo bien, digamos, hay millones de arquitectos preservacionistas que están alrededor de eso, pero con el tema del patrimonio cultural inmaterial es una cosa que todavía, pese a los años, no ha sido posible instalarlo. Y lo que cuesta que apoyen. Y por supuesto, y después tenés... Bueno, entonces, intangible. Bueno, pero yo creo que este fue como un primer pasito, a decir, bueno, la Universidad de La Plata, digamos, genera un espacio académico para que se dedique a esto y me parece, digamos, desde ahí muy interesante. Entonces, bueno, estamos en el tema de la declaratoria de patrimonio y después, bueno, todas las expresiones culturales que podríamos asociar al patrimonio cultural inmaterial que ahora vamos a tratar de desarrollar. Bueno, después cualquier pregunta la vamos haciendo, ¿no? Yo quisiera comenzar
con lo siguiente. Hice una lectura el año pasado en el diario El País de España que me llamó la atención porque decía, ¿cuál es la palabra más buscada en el diccionario de la Real Academia Española a través de Internet? ¿No? Entonces, de curioso me metí. Y digo, acá me encuentro con cualquier cosa. Bueno, la palabra más buscada es la palabra cultura. Está en primer lugar. Entonces el diario del País busca académicos, porque a todo el mundo le llamó la atención, busca académicos y los académicos no encuentran como una hipótesis así fuerte, más allá de que alguno pudo haber dicho, y ese es lo que más me cerraba, digamos, en lo personal, que, claro, al tratar de dar una definición desde distintos contextos, entonces vamos a tener también distintas definiciones, ¿no? Desde qué lugar estás y cómo conceptualizás a partir de las circunstancias, del lugar, etc. Y después había otras explicaciones, como por ejemplo, bueno, al ser algo tan amplio, por ahí habría que acotarlo, entonces todo el mundo va al diccionario porque es, digamos, la convención que existe para saber qué es lo que dice cada cosa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hice? Obviamente, me fui al diccionario. Y entonces me encuentro con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, la mayoría de nosotros sabemos que cultura proviene de cultivo. Y está bueno, digamos, el concepto, la idea de, no sé, planto la semilla, la riego, la cuido, veo crecer la planta, me pongo contento y después por el interés de cuidarla más y más, le pongo algún plaguicida y hago un desastre, ¿no? Lo que se llaman daños colaterales, ¿no? Sobre esto no voy a ahondar porque es todo un tema. Pero los daños colaterales también, la contaminación ambiental, forma parte de la cultura, ¿no? Lo que hacemos, pero mal, forma parte de la cultura. La segunda consideración me tiene un poco más preocupado. Claro, porque dice conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Es decir, ¿cuánto del juicio crítico nosotros desarrollamos todos los días para preguntarnos, a lo mejor, cosas fundamentales en nuestra vida? Vamos a poner un ejemplo. Las industrias culturales, la televisión. Todos los días, porque esto es una cosa que nos pasa ahora, no estoy hablando de las cosas que pasaron, todos los días nos machacan con un determinado tema. Y yo me pregunto, o alguien debería preguntarse, ¿por qué lo hacen? ¿No se estará minimizando a lo mejor algún otro tema mucho más trascendente que ese que estoy mirando? Y si lo hacen, ¿por qué lo hacen y cuánto ganan? Porque son empresas. ¿Sí? Entonces, esto del juicio crítico, el preguntarnos, a ver, ¿este tipo estará diciendo la verdad? ¿Me estarán engañando? Bueno, tampoco estrellarnos la cabeza contra la pared frente a cada situación, pero yo creo que es algo que la cultura debería, en tal caso, interpelarnos todo el tiempo. Nos tiene que generar interrogantes todo el tiempo. Y eso no parece ser a lo que estamos acostumbrados. Si esto fuera así, más preocupado estoy con el número 3, porque dice el conjunto de modos de vida y costumbres, bueno, sí, estamos de acuerdo. Conocimientos y grados de desarrollo, parece que habría una escala, porque es en grados de, parece un desarrollo, artístico, científico, industrial, lo que me hace pensar, podemos o no estar de acuerdo, por supuesto, de que habría como un conocimiento más elevado. Es decir, de que lo artístico es la cultura, de que lo científico es la cultura, y no es cultura lo que comemos, cómo nos vestimos, con quiénes nos relacionamos, etc. Porque parece que la cotidianidad no fuera parte de la cultura y que lo artístico, lo elevado, sí lo debería ser. Un hombre es lo que hace
con lo que hicieron de él. Mirá qué frase. Somos lo que hacemos o no hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Cada uno después que se lo plantee. Yo sigo pasando y vamos inventando algo. Bueno, a ver, ¿qué es el patrimonio cultural? Esta es la parte más aburrida de todas, ¿no es cierto? Pero, bueno, desde algún lado tenemos que partir. Es la herencia cultural propia del pasado de la comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que se va transmitiendo a las generaciones presentes y futuras. Esta frase realmente me parece muy interesante. El patrimonio no es un pasivo de la nostalgia, sino que es un activo de la memoria. El arquitecto Rubén Vera, que no lo veo por acá, que es un arquitecto preservacionista, yo le robé una frase y después me la apropié. No tendría que decir que la dijo él, sino que tendría que aparecer yo diciéndola. Él dice, ustedes creerán que los que estamos en el tema del patrimonio somos gente nostálgica que nos gustan las cosas viejas. Dice él, ¿no? Sí, claro. Somos nostálgicos, nos gustan las cosas viejas, pero también somos conscientes, o debemos ser conscientes, que también el presente es muy cambiante y el pasado también es cambiante según quien lo mire, y el futuro también lo será, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto del patrimonio? ¿El patrimonio de dónde viene? El patrimonio viene de la palabra patria, y la palabra patria viene de padres, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Cuando llegan las fechas patrias, nosotros no decimos ¡viva la matria! Decimos ¡viva la patria! El padre, el pater familia. O sea que la figura femenina, en el occidente cristiano, nosotros ¿qué tenemos? Un Dios Padre. ¿Sí? Pero fíjense que los primeros homínidos, allá por 30.000 años atrás, segundo más, segundo menos, cuando se genera en ellos el primer concepto de deidad, esa deidad era femenina, era una diosa todopoderosa. ¿Por qué? Porque estaba en ellos el pensar que la única que podía dar vida era la mujer. Ahora, con el paso del tiempo, de los siglos, esa mujer se fue transformando en varón, ¿no? Como una hipótesis de trabajo. ¿No será acaso que había que legitimar de esa manera el poder del hombre sobre la mujer? Es una idea. Miren, yo tengo, a ver, no voy a poner en crisis las creencias de ninguno de ustedes, se los prometo, pero yo tengo esta idea. Si Dios existiera, no sería humano, y al no ser humano, no tendría sexo, no sería ni varón ni mujer. Entonces, ¿por qué es Dios Padre varón? ¿No? Y siempre está representado de alguna forma. Bueno, no sé si así, pero a mí me parece muy divertido. Siempre es el viejito, porque es muy difícil explicar cosas abstractas. Entonces había que darle una forma, y esa forma fue masculina, no femenina. ¿Verdad? Bueno, ahí lo tenemos ya a Dios. Por eso hay una frase, una sentencia que a mí me impacta mucho y que es la siguiente. Si yo quiero dominar un pueblo por 10 años, necesito un ejército poderoso, nada más. Pero si lo quiero dominar por 500 años, necesito modificar dos cosas: la lengua y las creencias de esos pueblos.
Creo que algo de eso sabemos o tenemos alguna experiencia. Vamos a ver qué sigue, porque esto me va a sorprender también a mí. Qué suerte, pensé que era otra cosa. Bueno, ¿qué es esto del patrimonio cultural inmaterial? Bueno, hay una definición del UNESCO que yo ya les voy avisando que esto hay que revisarlo, pero es lo que tenemos, o por lo menos es lo que se reconoce internacionalmente, sobre usos, representaciones, expresiones, conocimientos. Fíjense eso, entre paréntesis, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, que son materiales. Carlos Moreno, un arquitecto preservacionista de Japón, porque es un genio, el tipo dice que no hay un patrimonio tangible y otro intangible. Él dice, el patrimonio es uno solo. Vamos a poner este ejemplo, la peregrinación a Luján, la religiosidad popular, que es algo intangible, ¿no? La gente que se hace sus paquetitos de comida, es tangible. La gente que vende comida es tangible. La comida, en realidad, la receta para hacerlo es intangible, pero también tenemos la basílica, tenemos la ceremonia religiosa. Es decir, el conjunto, la unidad de lo tangible con lo intangible, no es una cosa, digamos, tan separada. Bueno, que se manifiesta en las tradiciones, en las expresiones orales, incluidos el idioma, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y técnicas artesanales tradicionales sobre los que vamos a trabajar. Pero en la siguiente placa me interesa esto de los saberes cotidianos, lo que cada uno de nosotros sabemos todos los días hacer, ¿o no? Los saberes cotidianos, lo pequeño, las prácticas familiares, los entramados sociales, las convivencias diarias. Y me parece que lo más interesante de todo es esto, que todas las expresiones son de escaso valor físico, pero con una fuerte carga simbólica. Con una fuerte carga simbólica. ¿No? Bueno, muy bien. Me hackearon el juego. Les presento al héroe de los primeros años de mi adolescencia, el Eternauta. De mi adolescencia. Yo nací en el Jurásico. Esto, digamos, se creó el Eternauta a fines de la década del 50. Yo lo agarré un poquito, digamos, pasadito a esa década, porque era muy chiquito. Aparte es mi foto en Facebook. Me ha acompañado durante todos los años de mi vida personal y académica el Eternauta. ¿Pero por qué? Bueno, no todos habrán leído el Eternauta, pero quisiera decirle algunas cosas. En primer lugar, el autor del Eternauta es Héctor Oesterheld. Y esta obra es una obra monumental, es una historieta, pero es una obra realmente monumental. Héctor Oesterheld, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, para que me escuche Lombardi, cívico-militar, ¿no? Desapareció, como también desaparecieron sus 4 hijas, 2 de sus yernos. El Eternauta, que ahora voy a hacer una mini síntesis de lo que se trata, comienza con una frase de Oesterheld que a mí me ha dado la clave para avanzar sobre este tema. Él dice, el verdadero héroe no es el héroe individual, el héroe solo, es el héroe colectivo. Es el héroe colectivo, claro. Durante la última dictadura, aparte de que desapareciera Oesterheld, hicieron desaparecer esta obra. ¿Por qué? Porque el Eternauta se trata de una invasión extraterrestre, a la ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de vecinos, al ver que una nevada mortal mataba a miles de personas, decidieron organizarse para combatir a ese poder, armarse para combatir ese poder. Imagínense que era un lenguaje subversivo para la dictadura, ¿no?
Bueno, la cosa que ahí se producen determinadas situaciones muy familiares desde lo visual, porque las luchas entre el Eternauta Juan Salvo y su grupo de amigos se produce en los subterráneos, en la cancha de River, en otros tantos lugares muy reconocibles, digamos. Y dentro de los personajes intergalácticos están los manos, que eran unos tipos que tenían un montón de dedos, 20 dedos, como se suponer, y con eso les permitía manejar la botonera de sus naves intergalácticas. Pero el Eternauta y sus amigos descubren algo, que estos tipos que eran el poder tenían un talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles era que cuando se activaba en ellos la glándula del terror, entonces morían. Esto simbólicamente me parece muy fuerte, sí, porque había un talón de Aquiles dentro del poder, ¿no? Y eso es lo que descubren ellos. Me estoy acordando de algo, me dijo un colega hace mucho tiempo. Me dice, ¿vos te fijaste que el amor y el temor son los grandes motores de la historia, de nuestra propia historia? ¿Qué hacemos por amor y qué hacemos o no hacemos por temor? ¿No? Eso me impactó mucho. Y les quiero decir que la palabra amor es la palabra que está en el ranking que les mencioné al principio, donde primero es la cultura, está en el 8º puesto. O sea que está en los top 10. Pero tranquilo. Bueno, entonces se da una situación que es que a uno de estos manos se está muriendo en la cocina de una casa común porque se activó la glándula del terror. Entonces aparece Juan Salvo y se produce el siguiente diálogo, que me parece muy significativo. Le dice el mano, dice, alcánceme esa escultura, por favor. En la gracia de ese cuello hay siglos de arte. Entonces Salvo le dice, no es una escultura, es una cafetera. Entonces el mano le dice, ignoro lo que es eso, posiblemente un implemento de uso doméstico. ¿Se dan cuenta los hombres de todas las maravillas que los rodean? ¿Tienen idea de cuántos mundos habitados hay en el universo y de cuán pocos son los que han florecido en objetos como este? Allá en nuestro planeta hay un objeto parecido. Sirve para una ceremonia muy bella. Atención con lo que sigue. Cada cosa irradia aquí milenios de inteligencia, milenios de arte, milenios de ternura. Siguió hablando y al conjuro de sus palabras, los abollados tarros, las cacerolas tiznadas, la desvencijada cocina de carbón se tornaron objetos únicos, más valiosos aún que alhajas sacadas de una tumba egipcia. Fíjense en el significado de esto. Muy bien, ahora venía lo mejor, Bueno, es un mensaje subliminal. Ahí tenemos una gorra guardada que después vamos a ir pasando. Bueno, a ver, ¿por qué ponemos un billete? Porque forma parte del patrimonio cultural inmaterial de un país. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Y yo el billete lo puedo tocar, es tangible, porque también aparece la palabra intangible, ¿no? Intangible que no se puede tocar. Muy bien. ¿Por qué? Porque el billete, convengamos que es una forma de transacción, aparte de ser un elemento físico, es una forma de transacción. Es decir, los soldados romanos pueden atender todos los celulares que quieren, Es más, pueden en directo pasar esta conferencia. Los soldados romanos recibían por su trabajo sal, que era su equivalente peso en oro. Ustedes, por ejemplo, agarren
un paquete de celusal, o de 2 ancas, la que quieran, y vayan acá enfrente, cambio avenida, ¿no? A ver qué les dan, ¿no? Yo les recomiendo más bien que vayan con lo que hay, con estos billetes, que es donde lo tenemos aquí instalado a Roca. Eso por un lado. Y por el otro lado, es decir, como forma de transacción, y por el otro lado, por el alto valor simbólico que tienen los billetes de todos los países. Vamos a poner este caso. La feria más importante artesanal de Latinoamérica, o una de las más importantes, si no la más importante, es la feria de Otavalo en Ecuador, donde nos encontramos una cantidad impresionante de etnias, de indígenas vendiendo sus artesanías, etc. ¿Cuál es el billete para comprar? Es el dólar norteamericano. Y ustedes me dirán, bueno, hay miles de turistas que van a esa feria y compran esas artesanías por pocos dólares. No. El dólar es la moneda oficial de Ecuador, con caras poco aborígenes, por otra parte, ¿no? Esto fue gracias a hacerle caso a un economista argentino, al cual, por supuesto, no voy a mencionar. No es patrimoniable. No es patrimoniable, exacto. Muy bien. Y acá aparece, bueno, también la vamos a ver más actualizado, esto con Eva Perón. Pero Roca debe ser un prócer, porque si están los billetes de mayor denominación, tiene que ser un prócer, alguien importante. ¿Será un prócer? ¿O alguien lo verá como un genocida de los pueblos originarios? Es otra mirada. Eso es otra mirada. Claro. Es otra mirada. Es otra mirada. Ahí fíjense en la mirada de Roca. Parece que estuviera mirando como para el lado del fuerte Apache, no en los Estados Unidos, donde nació Tevez, como diciendo, creo que no he hecho lo suficientemente bien mi trabajo. Este billete siempre me llamó la atención, porque en el reverso no se habla de la campaña al desierto, la campaña como si fuera los Boy Scouts. Se habla de la conquista del desierto. Y si nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española, ¿conquista qué es? Ganar por la fuerza territorio. Ganar por la fuerza territorio. Eso es una conquista. Del desierto. Según el diccionario, el desierto es un lugar deshabitado. Entonces, no cierra. Si se quieren dar el gusto, ¿ven las patitas de los caballos que están ahí? Si ustedes miran los billetes, estamos esperando que saquen la plata y no la sacan. Pero si sacan un billete de 100 pesos, van a ver a Roca con algunos militares que están paraditos. Están todos paraditos. Fíjense, saquen el billete. Están paraditos. Sáquenlo. A ver si es cierto. Porque si se trata de una conquista... Perdón, ¿y nosotros en la actualidad qué hacemos con los pueblos originarios? ¿Cómo? Bueno. Nosotros en la actualidad, ¿qué hacemos? Bueno, ¿No le sacamos también la tierra? un segundito porque hay algo que quería decir. Termino con esta idea. No, quédatelo, no te lo vamos a sacar. Y voy a eso. Fíjense que si se trata de una conquista, la iconografía debería corresponder al concepto. Es decir, gente peleando para ganar territorio. Están los tipos paraditos. Es como si Roca, fíjense, me estuviera diciendo, che, chabón, acá no hay nadie. Esto es un desierto. ¿Para qué vamos a pelear? ¿Contra quién vamos a pelear? Lo más interesante es que cuando uno va a los argumentos de qué está haciendo Roca ahí parado, que no está diciendo eso precisamente, Roca lo dice, fíjense en la página del Banco Central de la República Argentina, dice que está pasando revista a las tropas. ¿Y las tropas dónde están? ¿Lo ven en el billete? No están las tropas. Entonces, bueno, es una cosa media rara esta. A ver, ¿qué aparece ahora?
Cuando yo era chico, porque, epa, dice, alguno dice, yo me acuerdo de esto. Cuando yo era chico, en el billete de mayor denominación aparecía el General San Martín. Y a este billete le decíamos la fragata, eran la fragata. Todos dicen, sí, ahora me acuerdo. Tenía un hermano mayor que me dijo que salía. Claro. La fragata. Entonces, tener una fragata era mucha plata. Venían mis tíos ricos del campo, ¿no? Yo tendría, no sé, ponerle 5 años, y me daban una fragata nuevita, no tenía que ser nuevita, tenía un olorcito, ¿no? Y era mucha plata. Y yo, imagínate, un chico de 5 años con el billete, corriendo por todos lados, cuando los tíos se iban, mi vieja me arrancaba la fragata, que se transformaba seguramente en un pollo con papas o algo parecido, pero de la fragata nunca más supe nada. Pero hay algo para no dejar pasar la observación que hace la compañera allá, es que este genocidio, si realmente pensamos que ha sido un genocidio de los pueblos originarios, está actualmente comprobado por distintos investigadores en nuestro país que ese genocidio aún perdura. Nunca terminó ese genocidio. Nunca terminó ese genocidio. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Me dejan hacer un paréntesis? Porque me estaba... ¿No? ¿Qué bajón? Bueno. Porque, bueno, después voy a seguir hablando de esto. Me estaba acordando de una cosa. ¿Por qué habré dicho al principio que San Agustín era africano? Yo me quedé pensando... ¿Eh? San Martín era mulato. Pero yo me quedé... No, me quedé... Me quedé en esto del origen de San Agustín, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta, que es difícil. Te la voy a hacer a vos. Chan. ¿Puede ser? ¡Chan! Decime, ¿tu nombre? Diego. Diego. Diego, decime cuál es la última noticia importante que sepas acerca del continente africano ya. ¿Hay tiempo? No. 1. Listo. Chao. Te fuiste. ¿Tu nombre? Sí, la primera pregunta que dice, ¿cuál es la última noticia fuerte del no de algún país de cuál país? Pero no estás tan seguro, lo tenés más asociado a lo que nos pasa ahora nosotros. Uno más pobrecito, tenés un número, O sea, que el continente africano es invisible. De chico a mí me decían que era el continente negro. Y yo me imaginaba que era como una especie de sombra. ¿No? Pero todos venimos de África. Esa es nuestra cuna. Y no sabemos nada de nuestra cuna. Eso es un poco grave, me parece. ¿No? Bueno, volvamos a San Martín. Resulta que, claro, con el pasar del tiempo, San Martín ahora está en el billete de 5 pesos. Entonces quiere decir que San Martín vale el 5% de lo que vale un genocida. Con 2 educadores, si quieren, pueden hacer un genocida. Y todas las conversiones que se les ocurra con nuestros billetes. Y aparte hay otra cosa. San Martín, el billete de 5 pesos, en el reverso, dice que es el padre de la patria. Es el padre de la plata.
Es un prócer. Equiparable con Roca, cada uno tendrá su versión. Pero este es el padre, a mí me enseñaron que es el padre de la patria. Pero eso no es inocente. ¿Eh? Vas al Museo Histórico Nacional y encontrás en la pared principal el cuadro de Roca. Muy bien. Entonces, si es el padre de la patria, ¿quién es la madre de la patria? A mí me enseñaron de chico, hoy estoy muy retro, a mí me enseñaron de chico tenía esto, hoy estoy retro, a mí me enseñaron de chico acerca de la madre patria, que era España. Entonces, digo, pero esto es muy loco, porque el padre de la patria, ¿no es cierto?, y la madre de la patria se deben estar peleando todo el tiempo. Mirá qué mensaje extraordinario, ¿no? Si a mí me dieran por elegir a una... Sí, adelante. ¿Cómo? Perdón. Si a mí me dieran a elegir una madre de la patria, pero sin duda, y no porque lo haya desplazado a Colón de la plazoleta que está detrás de la Casa Rosada, elegiría a doña Juana Azurduy de Padilla, heroína que a caballo y a espada, no con un fusil, y embarazada de su quinta hija, peleaba viendo morir a sus 4 hijos y a su esposo en manos de los realistas. Hay que tener ovarios para hacer eso. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú, dice la canción. En el año 1819 se la nombra teniente coronel del ejército argentino, de las milicias, como se diría en aquel entonces. ¿Saben por qué? Por su varonil esfuerzo. Por su varonil esfuerzo. Recuerdan lo que decíamos anteriormente, el tema de la mujer, ¿no? Por su varonil esfuerzo. Más recientemente, en estos años, obviamente post-mortem, se la asciende a capitana del ejército argentino por su femenina valentía. Juana Azurduy, la heroína altoperuana, muere en la más absoluta de las miserias, mendigando un pasaje para ir a Chuquisaca, que fue el lugar donde se crió, no donde nació. Y ahí muere, y al morir la meten en una fosa común, que no fue la misma suerte que tuvo el general Rausch, un militar prusiano al que se le atribuye la frase: hoy nos ahorramos un montón de balas, mientras contaba las orejas que le habían arrancado a los indígenas. Pero el indio Arbolito, o el indígena, se la tenía jurada. Y un día le volvió el caballo. Esto es una historia que después me gustaría en 3 horas explicar, porque tengo todas las versiones habidas y por haber. Vamos a dar una. Le volvió el caballo, el tipo cae, le cortó la cabeza y otra cosa. Pero tuvo los funerales de un presidente. El tipo que le contaba las orejas a los indios que le habían arrancado. No como Juana Azurduy, que la tiraron en la fosa común. No sé cómo lo vas a hacer, por lo menos para mí, la madre de la patria. Qué bárbaro. Carlos había andado mucho mundo, dice Galeano, y sabía que la palabra yo, es la que más se usa en todos los idiomas. Tic, la palabra que brilla en el centro de los decires y vivires de estas comunidades mayas, significa nosotros. La cultura del vínculo, el compartir. Decía algo muy lindo alrededor del tema del mate. ¿Dónde nos llevará el Eternauta ahora? Nos va a llevar seguramente a una frase que es esta: somos de nuevo, ¿qué somos? Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. ¿Qué frase? Ese quimérico museo de formas inconstantes, algo que está en cambio permanente, no anquilosado en un lugar. Ese montón de espejos rotos donde nos vemos reflejados desordenadamente
toda nuestra vida y la vida de nuestra comunidad. Y aprovecho la oportunidad, hay algunos que son museólogos y por supuesto me van a dar unas explicaciones fantásticas de lo que es un museo, pero cuando yo voy al diccionario, el famoso diccionario de la RAE, me dice que es el templo dedicado o consagrado a las musas, ¿no es cierto? Las musas. ¿Cuántas musas había? A ver, de nuevo, alumnos, ¿cuántas musas eran? 9. Que viva. Lo dice una museóloga. 9, muy bien, son 9. Estamos de acuerdo. Bueno, si no saben el número, ¿quiénes eran? Bueno, Clio, por ejemplo, como el autito. Talía, como la cantante. Bueno, cantante, ponele. Cantante. Bueno, y otras 7 que no vienen al caso. Tenían un papá. ¿Quién era el papá de la musa? Chito. ¿Quién era el papá? ¿No saben? ¿No saben quién era el papá de las musas? Esto va mal. Bueno, está bien. El papá era Zeus. ¿Lo ubican? ¿Lo tienen a Zeus? ¿Lo tienen a Zeus? Bueno. ¿Y quién era la mamá? O sea, el papá lo tenemos, pero ¿quién era la mamá? ¿No saben quién era la mamá? De las musas. Tan importante era que era la 10ª musa más venerada en Tracia. Y usted dirá, la mamá de las musas parió a las 9 musas al mismo tiempo. A la historia, a la música, todas al mismo tiempo. Debe haber sido un parto terrible, ni me quiero imaginar. Esa musa se llamaba Mnemésine. ¿Cómo? Es difícil, ¿eh? ¿Qué significa la memoria? La memoria. Es decir, pensar el museo como el lugar de la memoria. De la memoria. Y entonces, a ver dónde nos vamos. Nos vamos a un desafío que les propongo a museólogos, a gestores culturales, a comunicadores, a sociólogos. Pensar en un museo, no sé, o un escenario que albergue los valores perdidos en la extinción, la honestidad, por ejemplo, estaría bueno, ¿no? Museo de la honestidad. La palabra empeñada, las utopías, los sueños incumplidos. No sé, pensar en algo intangible, pero no menos importante como lo que estoy mencionando. Un museo de la solidaridad. No nos vendría nada mal, ¿no? Existe uno. En Chile. Existe. Y ahora les voy a hacer otra pregunta más. Ahora estén afilados, por favor, que viene una pregunta muy difícil. ¿Hay algún...? No, si pregunto si hay un historiador en la sala. ¿Hay algún historiador? ¿No hay ninguno? Mejor. ¿Sabía alguno de ustedes que en la década del 40 en nuestro país, 1940 al 50, hubo una monarquía? ¿Una monarquía? ¿No sabían? En la provincia de Buenos Aires. ¡Epa! ¿Cómo te llamas? María Inés. Bueno, yo voy a mostrar un documento. Al 50. Del 40, de la década del 40. Te estás rompiendo la cabeza en este momento. Ya sé que te está rompiendo la cabeza y me siento feliz. Lo logré. Y yo te voy a mostrar un documento. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Yo te voy a mostrar ahora el documento, Carlos. Perdón. No. Eso es continuación de lo anterior. Era continuación de lo anterior. No, estaba pensando en realidad un museo de la amistad y venía a cuento precisamente de la monarquía. A ver si está. Ahí está. Ahí está el rey con sus ministros. Provincia de Buenos Aires. El Villa se ríe.
Muy bien. Vamos a, porque todo reino que se preside tal tiene que tener, por ejemplo, una estampilla. Entonces vamos a mostrar la estampilla que dice el año, 1946 o 48, no lo recuerdo bien, donde aparece Manuel, que es el rey de copas. Chacomú, dijo el tipo. Claro. Entonces, Manuel era el dueño de un bar donde se reunían los parroquianos todos los días y se entablaba una relación de amistad, de peleas, pero los tipos decían, pero somos amigos. Entonces valorizaban el tema de la amistad, ¿no? El tema de la amistad. Y bueno, lo que decía Carlos, ¿no? Hasta tuvieron un castillo, que ahí está, el castillo en ruinas, por supuesto. Lo que muy pocos saben es que este reino de la amistad tenía una plaza de toros para 2000 personas. ¿Sabías eso? Bueno, entonces traían toreros de España para, obviamente, torear, y cuando el torero se equivocaba, es decir, el toro le ganaba a una Verónica, por ejemplo, la gente aplaudía al toro, porque era el local. Me parece fantástico, y el torero salía como desconcertado de este asunto, ¿no? Bueno, la cosa es que el pobre Manuel se murió un día y desapareció el reino. Qué lástima. Pero hubo más de uno. Pero hubo más de uno. Hubo más de uno. Entonces, Julio, que era dueño de otro bar, dijo con sus amigos, con los parroquianos, che, y si retomamos la idea del reino de la amistad, que esto que el otro, ¡pum! Ahí está Julio. No me iba a perder la oportunidad de sacarme una foto al lado del rey, obviamente, ¿no? Está con el comandante jefe del ejército y demás. Y aparte, tienen un obispo, un representante ante los países árabes, a este vecino obviamente le dicen el turco, si no fíjate la cara, ¿no es cierto? A un juez de la Suprema Corte y todos los años realizan un desfile y un baile del reino. Y aparte tienen su propio billete, vamos de nuevo al tema de los billetes, como elemento simbólico. Y ahí aparece el billete, que es convertible, señores. Un julio equivale a 7 euros. ¿Quién no quiere tener un julio en su casa? Mostrárselo a sus amigos, sacarlo de la billetera. Pero te tenés que poner por 7 euros, porque el reino tiene que recaudar. Esto a mis alumnos de gestión cultural les vuelo la cabeza siempre con este ejemplo, cuando están los mendicantes que dicen, ay, no tenemos presupuesto para hacer esto, no tenemos para hacer lo otro. Acá tengo una exalumna, María, bueno, acá hay una forma de recaudación. Muy simpático, entonces aparece con todos sus ministros y demás. Un museo de la paz, ¿no? A ver, hay museo de la paz, museos reales, el mundo real, Museo de Hiroshima, el Museo de Guernica. ¿El museo cuál? De Guernica. Bueno, hace referencia a hechos dolorosos. Yo he tomado un objeto del Museo de Hiroshima, que para mí tiene un alto contenido simbólico como lo tiene para los mismos que hicieron ese museo. Lo consideran el objeto más pero más valioso, que es este, es un triciclo. Ustedes dirán, por el estado que tiene este triciclo, la bomba lo debe haber arrasado. Sí, lo arrasó, pero también arrasó al dueño del triciclo, que tenía 5 años. Y su papá enterró a su hijo con el triciclo en el fondo de su casa, para no tener que ir caminando 40 kilómetros hacia el cementerio más próximo. Fíjense la carga enorme y simbólica que tiene esto. Cuando se crea el Museo de Hiroshima, entonces él desentierra lo que había guardado celosamente por décadas y lo dona al museo, y por eso es el objeto de mayor valor. Recuerda cuando decíamos, no es tanto el valor físico como el valor simbólico, y de ahí nos anclamos en el tema del patrimonio cultural inmaterial. Un museo de la pobreza. ¡Apa! ¿Por qué no hay museos de la pobreza? Yo le voy a decir por qué.
porque los pobres son invisibles, como África. ¿Qué los representa en nuestros museos a esa franja enorme de la población? ¿Y saben por qué no existe un museo de la pobreza? Porque el poder jamás apostaría a un lugar de la memoria que lo cuestione. Como hipótesis de trabajo. Perdón, pero que no existe el Museo de la Pobreza Económica, o sea, del cacharro que puede tener el pobre, ni tampoco existe de aquellos pobres de espíritu, que es lo peor y tenemos muchos más. Esta sería, en tal caso, poner una versión, pero, a ver, te lo voy a poner en una fotografía, a ver si se entiende más allá de los pobres de espíritu. Bancate esta todo el tiempo. Sí. ¿Eh? Sí. Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, inventor del Banco de los Pobres, dijo que el único lugar donde debería estar la pobreza es en un museo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos nos deberán preguntar en algún momento, ¿qué hicimos nosotros para que eso sucediera? Muy bien. Pero yo encontré un museo de la pobreza. Le tenía preparada una sorpresa para algunos. Lo encontré en Bilbao. Y ahí está el tipo, Museo de la Pobreza, saludando. Es un museo privado. Reunió unos cacharros, como dice allá la compañera, de una situación económica muy difícil que se dio a fines de los 40, principios de los 50 en España, y que el pueblo tuvo que salir a hacer sus propios objetos, herramientas y demás, y él hizo toda una recolección, digamos, de esa situación y creó su propio Museo de la Pobreza, que por supuesto no tiene ningún subsidio de nada, y el tipo se la banca en un garage en su propia casa. Hay algo que sacude mucho a la gente pobre que vive a la vera de los arroyos, de los ríos, que es que cuando crecen y no pueden atajar lo poco o nada que tienen, hay dos cosas que lamentan. Los documentos de identidad, porque si no pasás a ser automáticamente nadie, y las fotografías. Esta foto me resulta a mí particularmente conmovedora, pero no es en la situación que estoy planteando. Esta foto fue sacada hace 3 años en las inundaciones que hubo en La Plata. ¿Verdad? Y alguien tuvo que ser responsable de esa situación. ¿Verdad? Para que esto sucediera, como dice el museo que nosotros estamos pensando. Ay, ¿dónde nos llevará ahora? Yo cada vez que veo el Eternauta digo, ¿y ahora para dónde vamos? A lo mejor vamos a otra frase. No, vamos a un museo real. Lo que yo llamo el Museo de los Significados. Es el Museo del Puerto de Ingeniero White, a pocos kilómetros de, casi es un barrio de Bahía Blanca, pero con una fuerte identidad. ¿Por qué digo con una fuerte identidad? Porque los habitantes de Ingeniero White armaron su propio gentilicio. Ellos se llaman a sí mismos huitenses, con G y con diéresis en la U. Y el museo, este museo, tuvo mucho que ver en ese proceso. Quiero mostrarle algunas cosas por el valor y el significado que tienen. Por ejemplo, cuando uno ingresa al museo se encuentra, todos lo pueden leer, dice, para quienes no lo pueden leer, dice, saludamos al enano fascista que llevamos dentro. Así comienza la bienvenida al museo, ¿no? Están los enanos ahí curándote, fascistas. Pero cuando entramos, aparece una manzana verde, una pared llena de manzanas verdes. Entonces, si uno no es curioso, va a pasar y te va a quedar la incógnita, che, ¿por qué había manzanas verdes?
Pero si vos le preguntás a cualquier vecino, a cualquier huitense con G y diéresis, te va a decir, nuestras abuelas decían, hay que comer una manzana verde todos los días para no perder la memoria. Patrimonio cultural inmaterial. Entonces, avancemos un poco en este museo. Y claro, como es un lugar de inmigrantes, gente que venía de distintas partes del mundo, ¿por qué venían? Por la gallina de los huevos de oro. Y ahí está, es uno de los objetos más importantes del museo, una gallina de cartapesta con huevo de cartapesta. Porque era el sueño de los inmigrantes. Entonces digo, la forma de a lo que voy, está claro, ¿no? La forma de representación del imaginario de la gente. Entonces, ¿quieren pasar al baño? Si ustedes pisan este baño, van a escuchar las voces de adolescentes que cuchichean cositas, como las chicas que se esconden en el baño para contarse sus cositas de amor, ¿no? De esta pared no saqué ninguna foto porque son todas fotos pornográficas. Y este es un salón de clases ambientado como en la década del 40. A ver, en el extremo superior izquierdo dice, ¿quién era el cocinero de Napoleón? A ver, adelante. ¿No saben? ¿Carlos? ¿No sabés? Paz. ¿No saben quién fue el cocinero de Napoleón? ¿O acaso no era tan importante como un soldado? Que era que les daba de comer, porque los tipos no comían. Pero nadie recuerda al cocinero. Todos recuerdan a los soldados. Esto en realidad es un concepto tomado de un poema hermoso de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero ante un libro, que se los recomiendo, lo lean porque es la cosa más maravillosa del mundo. El pizarrón dice, la letra con sangre entra. Si habremos escuchado, por lo menos la gente de mi generación, esa frase terrible. Y fíjense, no sé si todos alcanzan a ver, que el pizarrón, el mapa mundi y algún otro objeto están recubiertos con plástico. ¿Se ven? ¿Se alcanzan a percibir? Bueno. Alrededor del museo hay un polo petroquímico. Y de todas esas industrias altamente contaminantes, la más importante, una de las más importantes es la del plástico. Entonces el museo, simbólicamente por supuesto, está hablando de ese poder, del poder real, el poder que todo lo tapa, que te hace creer que estás viendo lo que estás viendo, pero hay una intermediación. ¿Está clara la idea? De la pared, que estaríamos nosotros, hay una vitrina llena de muñecos. Pero hay una muñeca que es el único objeto de ese museo que tiene una tarjeta nomencladora, ¿se llama? Una tarjeta nomencladora. No hay ninguna otra tarjeta que indique nada en ese museo. Todo es a partir del testimonio de los vecinos que te van guiando. Ni siquiera de la gente que es responsable de ese museo, que es un museo no privado, es un museo oficial, municipal, Atención. Es una muñeca con plástico, es la única que tiene plástico y tiene una tarjeta nomencladora que dice, esta muñeca perteneció a fulana de tal, desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Y la mamá, imagínate, desprenderse de la muñeca de su hija, la dona al museo. Es muy fuerte. Imagínate estar dando a un museo el objeto que te hace recordar a tu hija. Muy bien. Y la parte más importante de este museo es la cocina. Entonces los vecinos, los huitenses, se reúnen todos los sábados a la tarde, como son hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, y se van intercambiando recetas.
¿no? Mirá, esto lo hacía mi abuela, podemos hacer comida fusión y van probando, porque tiene una cocina grande y van probando. Eso es fantástico. Bueno, la comida es algo material, pero la receta de la abuela es parte del patrimonio cultural inmaterial. Lo más interesante de este museo es que tiene un restaurante, que tenés que hacer reserva con meses de anticipación, porque ¿quiénes cocinan? ¿Hay un cocinero, hay un chef? No. Cocinan los vecinos. Entonces cuando cocina doña Marta, vamos a suponer que de llave, le ponen una foto en el restaurante de que hoy cocina Marta, porque es una vecina. Pero lo interesante es que la vecina Marta, supongamos que se llame así, está en su propia casa esa foto. Es decir, que el museo se metió en tu casa logrando un diálogo de una producción que después se va a ofrecer en ese museo. Esto me parece realmente una cosa muy interesante para analizar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia otra frase. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo recuerda para contarla? Como dice García Márquez. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un lugar conocido. Ops. Nuestra ciudad. Amada, odiada, lo que quiera. Nuestra ciudad. Y ahí aparece la experiencia del Museo de lo Cotidiano, que voy a dar una explicación porque nace el museo sobre la plataforma de Facebook en julio del 2012. Esto forma parte de un proyecto académico iniciado hacia fines del 2011 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, con alumnos míos vinculados a la gestión cultural, de muy diversas disciplinas. Entonces teníamos un problema bastante serio vinculado al tema de la memoria y de la participación, como vimos recién en el Museo de Ingeniero Guay, porque los vecinos participan activamente. Entonces nos ilusionamos con la idea de que todos los vecinos de una comunidad, como si fuera la ciudad de La Plata, pudieran participar activamente en el contenido, en la narrativa del museo. Pero teníamos varios problemas. Un problema lo comenzamos a trabajar hace 15 años, ¿no? Aproximadamente, 16. Con Elvira, 16 también, y con Jorge. Hace 15 años nos planteamos, comenzamos a investigar sobre la posibilidad de un museo virtual de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Hace 15 años. Claro, nosotros teníamos como referentes de la virtualidad a museos del mundo real que tenían sus extensiones en el mundo virtual, ¿no es cierto? Como las páginas. Páginas, algunas con las cuales no se podía tener ningún vínculo porque eran páginas informativas, de lo que se conoce como Web 1.0, y después aparecen las extensiones de los museos en la Web 2.0, donde hay algún tipo de relación. Por ejemplo, puedo hacer un recorrido virtual por el Museo del Louvre, puedo ver a lo mejor, no sé, el detalle de un cuadro en otro museo, y así hay infinita cantidad de cuestiones. Pero no hay una participación en la decisión de qué es lo que vamos a poner. Es decir, nosotros no vamos a un museo y cuestionamos al director porque puso determinado cuadro, determinada estatua o determinado documento. ¿No? En eso hay museos que tienen un perfil, digamos, muy autoritario. Lo pongo como, no me gusta autorreferenciarme, a pesar de que ya hablé mucho de mi niñez, pero hace muchos años aparezco trabajando en la dirección de museos, donde jamás se me ocurrió que iba a trabajar en la vida. Me había quedado sin laburo. Me echaron como docente de esta universidad hace muchos años. Como me quedé sin trabajo, entonces aparecí en la dirección de museos. Y mis amigos me decían, ¿y de qué vas a trabajar ahí? No sé, de momia. Pero hay una cosa que sí me permitió,
y tener contacto por primera vez así cara a cara con los museos, me permitió conocer o vislumbrar a partir de una disciplina, yo vengo del campo de la comunicación social, a partir de una disciplina que tuve en la facultad, la disciplina se llama semiología, es decir, el estudio de los sistemas de signos, me permitió ir comprendiendo la narrativa de los museos. Y advertí una cosa que me llamó mucho la atención, que es el mensaje del poder real, en sus más brutales y sutiles formas. Después, cada uno su historia con su museo. Entonces, sobre eso, sobre la experiencia que veníamos realizando, todavía no existían las redes sociales, porque las redes sociales, Facebook comienza a recién aparece en el 2006 y se va instalando, digamos, muy de a poco en nuestros países y demás, hasta que llego con este grupo de alumnos y volcados sobre esta idea que comenzamos a trabajar con herramientas que me acuerdo en aquel entonces. Hay un libro que un libro que nosotros somos los autores, con Elvira Pereira, Jorge Molteni y yo, que se llama Patrimonio Cultural Inmaterial, Conceptualización, Estudio de Casos, Legislación y Virtualidad o Virtualización. Lo pueden bajar, ahí están muchos portales de distintos lados, así que lo pueden bajar por internet y lo pueden leer. Sí, el libro se llama Patrimonio Cultural Inmaterial. Elvira Pereira, Alfredo Torres, Jorge Molteni. Después tiene un título, adelante. Tiene un título más largo, pero lo podéis bajar, tiene una tapa roja. Bueno, entonces dijimos, vamos a trabajar sobre un museo de la cotidianidad, pero que esté solamente en la plataforma de Facebook. ¿Por qué? Porque nos posibilitaba varias cosas. En primer lugar, trabajamos sobre estos conceptos. La memoria colectiva, pero una memoria compartida. Y tratar de resolver el tema de la interactividad. Acá estaba el nudo de la cuestión. ¿Por qué? Porque la interactividad es la relación que nosotros como personas tenemos con las máquinas. ¿Sí? Pero también es la relación que existe entre personas mediando las máquinas. Entonces, dijimos, puede haber o existir la posibilidad de que la construcción colectiva haga ese mensaje democráticamente. Y aparte con la facilidad de una red social donde uno pone un comentario, una información o sube cosas, hace enter y sube inmediatamente. O sea, que no hay una mediación de alguien que mira y dice, no, esto es inconveniente, que esto que el otro, no lo pone, lo ningunea, lo bardea. ¿Está claro? Esa era la idea. Entonces, bueno, decimos, parece un poco pedante lo que voy a decir, pero cuando generamos este museo, que hoy por hoy, digamos, no parece ninguna novedad, pero es estudio de caso, lo pueden buscar por internet también, en universidades de Colombia, de España y de otros países, es el primer museo del mundo instalado sobre la plataforma de Facebook con estas características que acabo de mencionar. Hay muchas páginas, por supuesto, y otras cosas similares, pero pensado como museo. Entonces, nuestra primera misión fue hacer, bueno, obviamente, un análisis de, por ejemplo, cómo estaba constituido el público, toda información, digamos, que aparece dentro del sistema, pero que nosotros con otro software podemos rescatar la información de otro lugar. No los voy a cansar ni aburrir con esto porque es una cosa bastante tediosa, después lo podemos charlar en otra oportunidad. Nos estábamos fijando, por ejemplo, en cuáles son los temas que tienen mayor interés, en qué momento, en qué horario, cuándo ponemos la información, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso fue estudiado, analizado, primero por un año y después se extendió por un segundo año. Hasta que sucedió algo que realmente no esperábamos, que la gente comenzó a apropiarse de ese museo, ¿no? Es decir, comenzaban a mandar colaboraciones, datos. Entonces digo, caramba, entonces tomó vida propia. Pasó de ser un objeto de estudio a ser sujeto, casi autónomo. Entonces hay
bueno, hay muchos casos que voy a mencionar solamente unos pocos, pero uno que me llamó la atención, nosotros también buscamos en otras páginas, por ejemplo, no sé, el archivo fotográfico del Ministerio de Infraestructura, que tiene unas fotos fantásticas, y nos llamó la atención un día una imagen en 3D del original de la fachada de la catedral hecha con plumín. Esto para la gente más joven no saben de qué diablos estoy hablando, pero era un instrumento, ¿no es cierto?, que un plumín que uno mojaba en tinta china, esta es una antigüedad terrible, ¿no es cierto?, y tenía que tener un pulso genial. Entonces lo publicamos. Bueno, primero venían las características, menciono esto y después vamos al ejemplo. Democracia directa, porque si bien existe un administrador y editores, y la página no cumple el rol de moderador si cada participante expresa libremente su pensamiento que pueda entrar o no en disputa con otros. Se arman unos quilombos ahí, porque cada uno desde su idea política, por ejemplo, comienza, digamos, a decir, que esto, que lo otro, y eso me parece fantástico, digamos. Porque es parte, exactamente, porque vos misma lo dijiste, es parte del cotidiano. Una inteligencia colectiva que surge del concurso de muchas personas. Hay una frase de Jesús Martín Barbero, que es un gran estudioso de la comunicación y la cultura, que dice, todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Todos tenemos un pedacito, ¿no es cierto?, para el rompecabezas que aportar. Y eso es lo que sucede. Por fin, el tema de la salvaguardia, lo que hace este museo, a diferencia por ahí de otros museos, es tener un archivo de datos, una clasificación de todas de las miles y miles de intervenciones que se han dado durante todos estos años. Y es interesante porque dentro de 20 años, a ver qué habré dicho yo 20 años atrás acerca de determinada cosa, ¿no? Mirá lo que dijo el abuelo, va a decir, ¿no? Y acá aparece el famoso frente de la catedral. Pero acá se produce algo interesante porque la primera intervención es de un tal Marcelo Rodríguez Gaitán. Yo a lo mejor estoy diciendo esto y está acá presente, yo no lo conozco, que dice, ponía algo del Teatro Princesa, que tiene un cartel de venta puesto con medida de terreno, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrá que ver con la catedral? Digamos, la consigna, en tal caso, era mostrar, digamos, ese enorme, pero la gente se dispara para cualquier lado. Es decir, todos vemos distintas cosas en determinados momentos, con distintos contextos. ¿Qué nos importa la catedral con el plumín? A mí lo que me importa, porque me enteré que Teatro Princesa lo van a rematar. Entonces aparece Gabriel Pantaleón, otro vecino, que dice, no te puedo creer que se ve. Entonces, ahí sí, como lo vi, me voy cámara en mano, ¡pam! Le saco la foto del Teatro Princesa, mirá qué cartel. Entonces, cuando veo la inmobiliaria, acá en La Plata no existe ninguna inmobiliaria que se llama Toribio Achával. Es una gran inmobiliaria de Buenos Aires, una de las más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Don Toribio no se le ocurrió, vio el negocio, mirá, semejante terreno, acá me manda un negocio impresionante, pero lo que no sabía Toribio Achával era que este es un bien patrimonial de la ciudad de La Plata. Entonces, se subió esta foto y acá tuvimos miren el número, en 5 días, 72.512 personas. Esto es lo que se llama número viral. Manuel Castells, que es un excelente comunicólogo español, dice que en los números de Facebook o de Internet nos tenemos que fijar en el número viral, es decir, a cuántas personas eso ha llegado. Entonces, a partir de ese hecho, toma estado público a través de los medios locales. Y ahí, don Diagonales nos dijo, esta foto la sacamos del Museo de los Cotidianos, no, arriba, foto nuestra y otra cosa, la única que tenía en la mano. Hay una movilización de vecinos para salvar al Princesa, lo pueden recordar.
Y hay una instancia, digamos, ahora bastante difusa de que ese llegará a ser con el Princesa en algún momento. Después se dan situaciones de este tipo. Se publica una foto que me parece fantástica, esta de la diagonal 80, casi esquina 5, ¿no? Donde, fíjense, claro, la mano era la inglesa, del otro lado, no como ahora, el cambio de mano. Entonces alguien me dijo, este chico que aparece, ¿lo ven acá? ¿Con una bicicleta? Este pibe debe tener como 80 años ahora, si es que vive, ¿no? Entonces, Marcelo Metaller, ¿está acá Marcelo? No. No lo vi yo. Bueno, Marcelo Metaller, que es un gran fotógrafo y hemos publicado muchísimas cosas de él, que no lo conozco, yo no conozco a nadie personalmente, conozco a algunos nada más. Entonces va y se pone en el mismo ángulo y él propone un juego. A ver, el juego de las diferencias. El chico no está porque debe tener un geriátrico. Bueno, el edificio, los árboles, los toldos, etcétera, etcétera. Bueno, este es un juego interactivo. ¿Qué juego más interactivo que este? Entonces la gente juega, ¿no? Con este juego que no propone el museo, sino que lo propone alguien, digamos, que pertenece al colectivo. Otra cosa, y acá lo miro a ellos dos, porque uno de nuestros sueños era que exista en esta propuesta de hace 15 años un diálogo intergeneracional, ¿no? Dijimos, bueno, sería bueno que los chicos hablen con sus abuelos, con sus padres, cómo era La Plata en aquel momento y demás. Entonces, cuando publico esta foto que me parece fantástica con los tranvías, la gente más joven, aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto? Nosotros viajamos en esto que se llamaba tranvía, que eran fantásticos y aparte no contaminaban por otra parte. Entonces, Sandra, no sé cuánto, dice, esto me va a permitir, gracias porque esto me va a permitir un diálogo con mi padre, que siempre me habló de los tranvías. Mirá que bueno, que algo genere un diálogo entre padre e hija, ¿no? Bueno, yo solamente he tomado algunos casos, pero bueno, se pueden contar de a miles. Esta foto es de la cervecería alemana de la calle 57. Bueno, qué sé yo, es una foto vieja. Pero hay un comentario acá que dice, me sorprende que una foto tenga tanta repercusión porque todo el mundo se enganchó, no solamente con la cervecería, sino que se enganchó con todo el barrio. Hizo una descripción emotiva del barrio, como sucedió, yo no sé si está aquí presente, hay un señor Mauri de apellido, ¿está acá? Bueno, uno de los habituales colaboradores es un señor Mauri, que él acusó hace algunos pocos años, 75 años, así que debe andar por los 78, supongo una cosa así. No sé, porque eso es un dato, digamos que... ¿No los conocemos? No. Entonces, ¿qué hace Mauri? Bueno, a ver, por el dato que te voy a dar, a lo mejor puede ser el mismo. ¿Qué hace? Nos manda una foto del almacén de su abuelo en 51 y 16, donde ahora hay una pizzería, ¿no? Entonces, bueno, el almacén Mauri. Entonces, la gente... Perdón, fue una ferretería. Ah, una ferretería, tenés razón, gracias. Acá tenemos, perdón, al director del Museo del Automotor. Nos honra con su presencia. Muchas gracias. Cuando gusten pueden ver ¿Cómo no? de tranvías. Por supuesto. Muy bien. Nos manda la foto de la ferretería. Toda la gente del barrio se enganchó con esa foto. Entonces comenzó... pero enfrente había una vaquería, como se decía antes, cuando se compraban los jeans. Otro dice, yo me acuerdo de Miss Mary, que era la profesora de inglés que tenía un perrito que le hablaba en inglés. Fue una reconstrucción emotiva, tal cual, fue una reconstrucción emotiva del barrio. Pero al otro día sucedió algo inesperado. Un colaborador, no voy a mencionar porque expresamente dijo que no se lo mencione, nos manda por mensaje privado una foto muy trabajada de esa, ¿cómo se llama? De esa esquina, donde se puede advertir con grano fino
que ese edificio no era el que don Mauri decía, sino que era la esquina de 5 y 51, donde actualmente está en el museo. A ver, entonces nosotros al otro día dijimos, no mencionando quién, vamos a poner la foto, porque él había señalado en un costado que había una palabra que decía correo, que fue el primer correo que hubo en la ciudad de La Plata antes que estuviera, según creo, en el pasaje de Aldo Rocha. Entonces yo digo, bueno, acá va a ser un bajón para todo el mundo. No, se siguieron enganchando con la primera idea, porque era una reconstrucción emotiva. Entonces, me parece que eso es lo más valioso. El bazar, todo el mundo va a ser. Pero esto hemos tomado, digamos, esta publicidad porque la entrada aparece por la calle 51. La mayoría de nosotros la conocemos por la entrada por 50. Y nos acordamos de los... Primero estaban de Diagonal 80. Muy bien, muchas gracias por ese dato, que no creo que no aparece. Pero todo el mundo recuerda del famoso pesebre que se hacía en las vidrieras. Todo el mundo recuerda el sonido que tenían las tablas del piso. Todo el mundo recuerda los papeles celestes, creo que eran, con que envolvían las cosas, y yo no sé si era el dueño, un gerente o qué, que le faltaba un dedo. Todo el mundo recuerda esos datos. Lo que quiero decir con esto, que más allá de la importancia que uno, desde la disciplina que fuera, le dé a las cosas, es la gente, es el colectivo el que le asigna la importancia. Y que es el disparador de otras cosas absolutamente inesperadas. Este museo, a diferencia de otros, también te quiere provocar, te quiere interpelar, quiere generar debate, movilizarte, te quiere putear el museo. Es un poco fuerte esto, ¿no? ¿No? Bueno, sáquenlo lo de movilizar entonces. Entonces, un buen día, hay una sección que se llama Platenses. Entonces todo el mundo cree que ahí hay que poner, vaya a saber por qué, porque estamos formateados de determinada manera, que tiene que aparecer un platense prestigioso. ¿No? No, platense, entonces vamos a poner... Todo el mundo dice, ¿y Favaloro cuándo aparece? ¿Y Favaloro cuándo aparece? Después le voy a contar qué pasó con Favaloro, que se metió un corchazo el cobarde en el corazón. Pero eso es otra historia. Aparece mencionado, buscamos el momento indicado. Esto ya estábamos fuera de la investigación, pero claro, como vimos el proceso, vamos a ver qué pasa con estas cuestiones. Entonces, aparece Barrera. Justo en el momento en que se estaba separando de su última mujer, porque de la otra se separó la fuerza, de él, claro, ¿no? Pero aparece Platense, Ricardo Barrera, odontólogo. Las puteadas que recibió el museo. ¿Cómo no lo sacaron del guardador al que puso eso? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, un amigo de la casa, a mí me parece que como todo lo que publica el museo, que tiene que ver con la ciudad, en este caso de un platense, femicida, tristemente famoso, no deja de ser un disparador para activar la memoria y generar distintas opiniones que serán guardadas como patrimonio del museo para las futuras generaciones. Un gran respeto del tipo. El primer comentario que hubo sobre esto es alguien que puso, qué provocación, Es decir, el museo te provoca, pero la idea es que uno se vaya habituando a generar el propio discurso, la propia narrativa del museo, cosa que nos viene impuesta por alguien que dice, bueno, en eso coincido con Américo Castilla, el actual director nacional
de patrimonio. Dice, Américo dice, hay un divorcio entre los museos y el público. Hay un divorcio. Los museos no saben interpretar lo que la gente quiere, no son representativos de nada. Eso me parece muy inteligente por parte de Américo, al que conozco desde hace algún tiempo. Entonces, bueno, el pensamiento de Carlos fue bastante potente, pero ahí se empezó a armar cada cosa. Claro, es un femicida, ¿qué va a hacer? Entonces aparece por privado un mensaje que dice, retiren esa fotografía. Y entonces, don Museo le contesta, como colectivo también, le contesta, bueno, hace la denuncia. Si Facebook está de acuerdo con tu criterio, ustedes saben que Facebook levanta, ante denuncias, levanta lo que ellos creen que debería levantarse. ¿Sí? Entonces, el tipo dice, creo que dice, ya lo denuncié, gracias. Entonces el museo le dice, fulano, ¿por qué esto que nos está diciendo en privado, por qué no lo pones en la página para que lo lean todos? Nunca aparece. Muy bien. Y después aparece al otro día, cuando apareció otra foto y no se dio una explicación, en el caso de Marina Mariel, que me encantaría que estuviera acá, presente, Marina, pero no está, dice, sería bueno que den alguna explicación. Y el museo le dice, ¿qué explicación vamos a dar? Ninguna, ni disculpas ni explicaciones. Esto es una construcción colectiva, hagámonos a esa idea. Y después, por primera vez, a cada una de las intervenciones, el museo le iba respondiendo, agradeciéndole su participación. En un posteo, no sé qué quiere decir un corazoncito, qué querrá hablar, qué quiso decir Ayrton. ¿Le gustará Barreda? ¿Estará enamorada de él? ¿Le parecerá bien lo que hizo? No sé, pero está. Porque se hace un seguimiento de cada caso, digamos, en el caso de los posteos, ¿no? Y después tomó estado público. Y ahí, acá se, como decíamos antes, acá se pudrió todo. ¿Por qué? Porque yo tengo una hipótesis de quién mandó esto a los medios. Y prometió que iba a venir, supongo, pero hay un periodista que creo que lo filtró. Dijo, miren lo que está pasando en tal lado. Y esto, digamos, tomó estado público en todo el país porque fue a través de la agencia Telam de noticias. Entonces todos los medios entraron a reproducir la situación, el caso, bueno, de Infonews y otros, hasta que aparece en Crónica que dice Barreda, ídolo platense en Facebook. Bueno. ¿Querés provocación? Ahora está un poquito más gordo. Pero esa foto no se la robamos del celular. Esa foto ustedes la pueden encontrar en el banco de imágenes pública en internet. El doctor Burlando. ¿Sí? Entonces estamos para delegado. Muy bien. Entonces alguien puso, ustedes se deben estar ratoneando con el doctor Burlando. Sí, en serio. Sí, claro. Y otras tantas cosas. Pero aparece alguien que por mensaje privado nos dice, creo que esta foto incluye contenido sexual explícito. Cada uno ve realmente lo que quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, denunciarlo. Nada, no pasó absolutamente nada. Después, un día ponemos al arzobispo de La Plata. No, pusimos, es arzobispo, lo dice acá, arzobispo de La Plata, Héctor Rubén Aguer, arzobispo, punto. No lo estábamos proclamando papa ni nada que se le parezca. Se ligó, discúlpenme para los que son creyentes y a lo mejor lo conocen Aguer y demás, todas las puteadas del país a través del museo, como lugar democrático donde podés decir las cosas, donde podés opinar, donde podés estar en desacuerdo con él. El 10 de diciembre la pusimos a Cristina Fernández, que es platense, en la sección platense,
Dice Cristina Elizabeth Fernández, primera presidenta mujer de la Nación Argentina, elegida por el voto popular. Por ahí aparece el comentario, no, en realidad fue Isabel, no, Isabel fue presidente, sí, pero porque falleció su marido, ¿verdad? Se ligó la 1001, Cristina. Muy bien, pero cada uno dijo lo que tenía que decir, otros pusieron un corazoncito, otros la avivaban. Bueno, ahí, digamos, lo que me interesa rescatar es la tensión que existe en ese museo, el poder compartir y el que haya una tensión y un diálogo social, digamos, auténtico, no intermediado. Esta es más reciente, a partir de la represión que hubo en la municipalidad con el nuevo intendente. Y acá es muy interesante porque se da otra cosa. Alguien dijo, varios dijeron, la página se está politizando, nos vamos de la página, ¿no? Y otro dice, sí, nos vamos, otro dice, nos vamos de la página, nos vamos de la página. No se fue nadie y se incrementó 3 veces más la cantidad de gente. Entonces, esto es interesante, digamos, por todas las situaciones que se dan, ¿no? Algunos ponen, bueno, consignas contra el kirchnerismo y demás. Fíjense la consigna, zoológico, el zoológico de La Plata, no hay otro, zoológico. Los tiempos han cambiado. Bueno, hay un juego de palabras que es más que evidente. ¿Qué creéis que debería hacerse con él? Con el zoológico. Nadie habló del zoológico. El que menos dijo, hay que esperar a que crezca el tigre para que se lo coma Bruera. Lo más suave que dijeron. Pero nadie dijo, el museo se politizó. ¿O acaso esto no es política? Es recontra política. Nadie dijo el museo se politizó. Déjenlo adentro, con la típica. Déjenlo del lado de adentro. Esta, fatal, que lástima que ya no se están echando. Dentro del patrimonio cultural y material está el tema de las cargadas que se hacen los pinchas contra los triperos y viceversa. ¿No es cierto? Pero eso es histórico. Hay un lunes después del partido, y sobre todo de un clásico. Pero el 7-0, por supuesto que el 7-0. Pero esta publicidad trucha me pareció fantástica. Fraga tiene los planes más locos. Si Gimnasia sale campeón, vos no pagás más. Es terrible. Pero acá es interesante el comentario de Ignacio, porque dice, querido museo, estimado museo, por favor, retiren la fotografía. Me está leyendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, Ignacio, dejo el nombre porque esto es público, no es el otro que es privado, por eso le taché el nombre, esto es público, lo pueden encontrar. Entonces Ignacio convoca a la hinchada tripera para que bardeen el museo en todos los lugares posibles. Entonces entraban a poner consignas. Hay una que me asustó un poquito, que uno pone museo, gato, ¿no? Así se dice, gato, te vamos a prender fuego. ¿A dónde? Yo dije, no vaya a hacer cosas que se confunden, incendien el Museo de Rocha, por ejemplo, ¿no? O el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Vaya a saber. Bueno, la cosa es que Gatti tuvo 35.000 o 36.000 intervenciones, siempre en el mismo tono. Y después hay otras situaciones muy interesantes. Una señora se sube al colectivo todos los días y ve al colectivero que para bien, que la saluda, que le sonríe, y va y le saca una foto. Entonces todo el mundo se engancha con, che, mirá el tipo este. Entonces uno le dice a otro, sí, yo lo conozco porque yo tomo el micro y te para justo en el cordón y espera que la gente más grande, digamos, pueda bajar tranquilamente, pero nadie sabía el nombre. Y dice, claro, hasta que aparece un compañero de él y dice, este fulano de tal, de la línea, creo que lo dice por ahí, la 75, ¿no es cierto? Entonces los medios, como dice acá la colega, comienzan a hacerse cargo, digamos, de esta situación, le hacen entrevista por televisión y el tipo no sabía absolutamente nada de dónde venían las cosas y por qué era tan famoso.
el muñeco. ¿Por qué pongo el famoso muñeco de la Casa Torres? Esto los más jóvenes no saben de qué diablos estoy hablando, pero estaba en la vidriera de un negocio de zapatillas. Pero lo interesante del caso es la contribución, porque nosotros teníamos la foto, pero no teníamos la foto del muñeco en movimiento, el video del muñeco en movimiento, que fue una de las colaboraciones donde se ve el muñeco que subía y bajaba el dedo. No había registro audiovisual de eso. En este caso, fíjense, otro disparador. Entonces se hace mención, miren qué puerta hermosa. Hermosa puerta. Pero acá aparece el testimonio de Alicia Celia Botalo, que dice: esta casa pertenecía a mi bisabuelo, Nicolás Corti, italiano de pura cepa. Me contaba mi abuela que su papá no le permitía tener novio. Entonces sacaba sus dedos por donde dice carta y mi abuelo le acariciaba hasta que un día, con la complicidad de la madre, la raptó y vivieron 53 años juntos. Es fantástico. Es fantástico, es una historia de vida fantástica. Bueno, vamos a poner, y ya nos estamos despidiendo con esto. Esta es la foto que más me gusta obtuvo. Acá tenemos las estadísticas que manda José Facebook. A esta foto de los jacarandá, porque hemos publicado otra foto. Pero esta batió el récord. 120.800 personas en 72 horas vieron esta foto. 120.000 personas. Esto piénselo en función de los visitantes de museos convencionales, y estamos hablando de otra historia. Y esta foto es la emblemática del museo, el carrito del pulpo. El carrito del pulpo era un lugar de chapa horrible que estaba sobre la 122 y 66, donde ahí se juntaban los sábados a la noche, o los domingos a la madrugada, los pibes que salían de bailar, los taxistas, la 122, los camioneros, las prostitutas. Era una especie de rara corte de los milagros. Pero fíjense en la fecha. Esto fue editado, yo le dije que el museo comenzó a funcionar el 1 de julio del 12, ¿no? De 1900, sí, digo bien. 2012. Del 2012. Esta foto la publicamos a un mes donde solamente había unos cientos de adherentes. Porque el número real, a esto es una de las cosas que quería mencionar, el museo, por ejemplo, hoy tiene, vamos a suponer, 12.000 adherentes, 13.000 adherentes. Ese número no sirve para nada, porque Facebook es una empresa, y si yo pongo plata, en 5 días puedo tener 300.000 personas como adherentes, porque es un negocio. En Internet no hay nada gratis. Están chupando todo el tiempo información. Vos decís, ay, me voy a meter en este lugar, ay, que es gratis. Están chupando toda la información que te puedas imaginar. Pusimos esta foto porque al mes tuvo 359 comentarios. Nunca ninguna otra foto tuvo tantos comentarios como esta. O sea que tiene, digamos, si hablamos de la importancia de las cosas, mirá la importancia que se le asigna a esto. Bueno, finalmente este museo es reconocido por el Instituto Latinoamericano de Museos y está en la guía digital de museos latinoamericanos y del Caribe. Entonces es aquí donde aparece de nuevo el Eternauta, que nos está despidiendo, y lo voy a hacer con un cuentito chiquito, porque ya nos corren. El cuentito se titula Pingüinos. ¡Chan! Y dice así: Alfred David trabajaba como taxista en Bruselas hasta que un accidente automovilístico lo dejó rengo y, según sus amigos, con un andar parecido al del pingüino. A partir de entonces se dedicó a coleccionar toda suerte de representaciones de pingüinos, hasta desarrollar un ritual muy común para los belgas: tener un museo privado propio abierto al público. En Bélgica hay desde el Museo de la Papa Frita hasta un museo de bombachas y calzones. La mujer de Alfred le dio un ultimátum: o dejaba de acumular objetos con imágenes de pingüinos o debería abandonar la casa. Alfred no lo dudó
empacó sus pingüinos y se fue con el museo a otra parte. No queda muy claro si la historia es un mito urbano o si existió alguna vez el tan mentado Museo de los Pingüinos. Sea como fuere, poco importa. Alfred no solo se convirtió en coleccionista por accidente, había encontrado una razón para vivir, una historia de amor que debería ser contada. Muchas gracias.